Buenas tardes. El proyecto que les voy a contar en realidad son resultados preliminares de un trabajo que está todavía en ejecución, ya en finalización, que se desarrolló en el marco del programa de posgrado en Ciencias Cognitivas y en el colaboratorio. En realidad el trabajo es más grande que esto, pero decidimos sacar una de las partes para venir a presentarla aquí. Entonces, en algunas ocasiones voy a hacer referencia a ese otro trabajo donde sea relevante. En primer lugar, voy a contarles un poco de los antecedentes y la motivación que nos llevó a trabajar este tema. Uno de los fundamentos fue, más que hacer un sistema computacional que juegue un juego en particular, más bien diseñar un sistema que modele algunas de las capacidades cognitivas, en particular la toma de decisiones, pero ya por conocimiento, por experiencia. Hay varios procesos en los que se puede hacer toma de decisiones, por ejemplo, bajo criterios arbitrarios, ¿no? O heurísticas, o qué sé yo, cualquier cosa que nos ocurra, pero en este caso nos importa aquellos procesos de decisión en los cuales nuestro conocimiento nos permite asignar pesos a juicios de relevancia y eso nos permite pues mejorar nuestra capacidad de selección. Esto se relaciona con lo que se llaman problemas secuenciales de decisión o problemas de decisión secuenciales, que son aquellos en los que, dado un estado del problema, podemos realizar una acción sobre el ambiente, lo cual nos lleva a un nuevo estado derivado del anterior y se encadena una serie de estados que todos los cuales dependen del anterior. Esto se relaciona, como pueden ver, pues con razonamiento causal, es decir, con la capacidad para poder abstraer esa relación de causalidad que gobierna esas transiciones entre un estado y otro. En general, la forma más básica de representar ese tipo de problemas de razonamiento causal es una combinación de, para un conjunto de estados, su utilidad por su probabilidad, tratar de maximizar es decir, la secuencia que nos genere el mayor valor de utilidad por probabilidad de ocurrencia. Algunos de los paradigmas que permiten modelar este proceso son, por ejemplo, la teoría de utilidad esperada, que es muy conocida porque uno de sus mayores proponentes es von Neumann. Sin embargo, esta teoría es insuficiente como modelo cognitivo porque dentro de otros problemas asume que los agentes son totalmente omniscientes, ¿no? Asume que se tiene conocimiento completo de las probabilidades, del valor de los estados, etcétera, lo cual pues, no es cierto para modelación. Entonces, si bien sirve, por ejemplo, finanzas, economía, pues a nosotros no nos sirve mucho. Otra opción es la teoría de decisiones basada en casos, que es una generalización de paradigmas de resolución de problemas, como el razonamiento basado en casos. Y esto de lo que parten es de utilizar conocimiento previo para resolver problemas nuevos a través de cierta semejanza o similitud y transferencia de conocimiento. Sin embargo, en este paradigma se asume que los problemas son independientes, entonces tampoco es ideal. Por otro lado, hay un paradigma que, más que proponer algoritmos específicos, propone tipos o familias de algoritmos, que es el aprendizaje por reforzamiento. Es muy interesante porque es una combinación de teoría de control, que es algo que se utiliza mucho en ingeniería, con ciertos problemas de la matemática, problemas de optimización, programación dinámica, etc. Y además es muy atractivo para nosotros porque tiene validación neurocientífica muy fuerte. Los métodos de aprendizaje por reforzamiento modelan apropiadamente el aprendizaje basado en recompensa en la mayoría de mamíferos, por ejemplo, procesos dopaminérgicos, etc. La explicación más básica, y esto lo pongo aquí solo para poder decir lo siguiente, es, dado un sistema de estados y acciones cuyas transiciones son probabilísticas, asumamos entonces que tenemos un conjunto de recompensas que la gente recibe al ejecutar una de estas transiciones. Tenemos un conjunto de estados, un conjunto de acciones posibles. La propuesta del aprendizaje por reforzamiento es simplemente que un agente debe tener los métodos para poder percibir el estado en el que se encuentra en su entorno, seleccionar alguna acción posible, la ejecuta, recibe alguna recompensa numérica y pasa a un siguiente estado. Entonces, a largo plazo él debe tener la capacidad de inferir el modelo que gobierna esas transiciones, etc. Se define una serie de valores asociados a las acciones y a los estados, pero en particular resolver un problema de aprendizaje por reforzamiento es esto. Es determinar un valor
de beneficio, de qué tan apropiado es para un agente, dado un estado, seleccionar una acción basada en su probabilidad de transición, que sería pues esta probabilidad condicional de acá, multiplicado por la recompensa que él recibe a través de esa transición, un factor ahí de peso, porque como es una recurrencia, se puede extender infinitamente, de forma que se acote hasta qué punto queremos continuar la recurrencia, y si el siguiente estado, con la acción que nos genere el mayor o el máximo resultado. Entonces, de lo que se puede inferir de acá es, lo más importante, si ese, que es el conjunto de estados, es muy extenso, esto se vuelve intratable computacionalmente. Entonces, matemáticamente es muy interesante, pero en la práctica no siempre sirve, a pesar de que es un paradigma muy interesante. Entonces, la propuesta del proyecto dentro del cual se circunscribe es utilizar evaluación aproximada, sustituyendo algunas de las evaluaciones que hace este tipo de algoritmos por una evaluación guiada por conocimiento. Es decir, que en lugar de evaluar todos los estados posibles, evalúe dentro de lo que pueda basado en lo que conoce. Eso entonces nos restringe el dominio de búsqueda y nos permite aplicarlo a algún dominio complejo. Algunas consideraciones metodológicas que tomamos en cuenta, no lo mencioné acá, pero para poder tener esa aproximación guiada por conocimiento, necesitamos un modelo de conocimiento, entonces, una representación de conocimiento. Algunas características deseables. En primer lugar, que los elementos nos permitan de esa representación realizar algún tipo de inferencia. Necesitamos poder hacer algo con ellos y tomar algún tipo de decisión. En la psicología cognitiva se proponen algunas estructuras de representación mental, por ejemplo, lo que en español se llama esquemas, que se relacionan con precisamente resolución de problemas y toma de decisiones. Otro aspecto importante que no siempre se considera es que un modelo computacional no solo es formal, también debe ser tratable, si no, no lo podemos aplicar. Y además nos interesa que este modelo se pueda aplicar a una familia de dominios, no solo un dominio específico. En nuestro caso seleccionamos un juego para poder aplicarlo, porque el área de juegos, pues primero es de relevancia para la IA, es entretenida, pero además es un área que se reconoce porque requiere razonamientos complejos. Nosotros elegimos un juego que se llama Hex, que fue inventado por John Nash y otro menos conocido que se llama Piet Hein, como en los años 40 y 50. Y este es un ejemplo de un posible tablero de Hex. Consiste en lo siguiente. Tenemos dos jugadores. Cada jugador asume uno de estos lados, por ejemplo, el jugador color negro, el jugador color blanco. El tablero está dividido en hexágonos, de ahí el nombre. Y lo que debe hacer cada jugador es tomar turnos y colocar una ficha, digamos así, de su color en alguna posición, cualquiera. Y el objetivo es que el jugador de color negro debe construir una secuencia que conecte sus dos lados y el jugador de color blanco una secuencia que conecte sus dos lados. En este caso, el jugador de color blanco sería el que ganó. Ahora, como podemos ver, un problema dentro de este juego es una configuración de un tablero dada. Pero la cantidad de estados posibles es la cantidad de configuraciones posibles de ese tablero, los cuales son, solo para este, de 10 por 10 son muchas, ¿verdad? Entonces no podemos hacer un algoritmo de búsqueda exhaustiva ni nada por el estilo. Sí se ha hecho. De hecho, algunas de esas referencias son algoritmos de búsqueda diseñados para encontrar todas las secuencias ganadoras o todas las estrategias a partir de cada una de las posiciones de apertura. Y son algoritmos que en ejecución tardan semanas y le dan esas estrategias, pero sirve solo para un tablero, qué sé yo, 8x8. Pasamos al 9x9 y ya ninguna sirve, ¿verdad? Entonces, pues es una cuestión de búsqueda, no es una cuestión de inteligencia artificial. Y bueno, lo que sucede precisamente ese es el problema de aplicar aprendizaje por reforzamiento en juegos. Lo que ahí pusimos explosión combinatoria, que también se le llama maldición por dimensionalidad. Es decir, si tenemos un árbol de búsqueda, el factor de ramificación es tan grande que, dada cierta profundidad, la cantidad de combinaciones se vuelve inmanejable. Entonces, les voy a explicar muy brevemente, el resto de estos están en otros trabajos. Entonces, solo para que veamos un poco cómo es que se realizó el trabajo de este modelo o esta representación de conocimiento. Entonces, en primer lugar, asumimos que existen estos dos conjuntos, 1 y 2, que corresponden a las secuencias de movimientos del jugador 1 y del jugador 2, ¿no? Cuya intersección es vacía porque no pueden jugar la misma posición. Un problema o tablero es simplemente la lista que contiene esas dos listas o el conjunto que contiene esos dos conjuntos.
Los eventos, estas son estructuras que se definen en todo este trabajo, entonces, de nuevo, tratamos de hacerlo un poco más general. En este caso, nos referimos a los pares o los movimientos posibles que puede hacer un jugador en un momento. Son simplemente un par ordenado, que tiene una letra y un número. El hex se etiqueta igual que el ajedrez, por ejemplo, H5, A1, F4. Entonces, en eso consiste cada una de esas posiciones. Una estrategia sería una secuencia de movimientos, más un valor que nosotros definimos, que le pusimos valor esperado promedio, que debe ser aproximado mediante algún algoritmo de aprendizaje. Pero esto se relaciona con qué tan útil o qué tan beneficioso es esa estrategia en general, en promedio. Después va a haber que adaptarla y pesarla según el caso particular. Bueno, ahí simplemente es para poder definir sucesores, es decir, la relación que un nodo me conduzca a otro. Y tenemos entonces la red de estrategias definida como una tupla con todas esas estructuras. El algoritmo de construcción básicamente lo que me genera es una estructura de este tipo. Es un grafo dirigido y sin ciclos. Por ejemplo, si tuviera eso es una versión súper reducida de lo que en realidad pasa. Simplemente se etiquetó cada movimiento con un número, ¿no? En realidad serían pares. Pero si tengo, por ejemplo, esos tres secuencias que necesito organizar, me quedaría una cosa de este tipo, donde tengo una raíz que indica todo lo demás, tengo el nodo 1 y el nodo 2, y tengo esas últimas dos estrategias que terminan en 3 y en 4 que comparten la primera posición. Entonces, una búsqueda en este grafo pues equivale... Eso creo que viene después. Antes de poder hablar de la búsqueda, hay que definir una serie de funciones. Primero, ¿qué tan relevante es una estrategia dado un problema? Bueno, eso después de consultar varias literatura en aprendizaje por reforzamiento, una forma práctica de hacerlo es promediando, en forma lineal, donde cada elemento aporta igual, una función de distancia o de cercanía, que eso depende totalmente del dominio. En el caso de nosotros, para el juego en particular de Hex, lo definimos de esta forma. Dadas dos posiciones, por ejemplo H5 y A1, y esto se define con respecto al primer jugador. Entonces, para un proceso de búsqueda, si la posición que yo estoy comparando ya está en mi lista de elementos jugados, entonces me parece suficientemente buena porque eso me conduce a una estrategia semejante a la que yo estoy jugando. Si esa posición que yo estoy comparando, por el contrario, la jugó el otro, entonces no me sirve para nada, entonces más bien me da 0 de una vez. Y en el caso de que no suceda ninguna de esas dos condiciones, entonces como el hex es un tablero, hay cierta relación espacial, pues calculo su distancia euclidiana, pero inversa en este caso, de forma que entre más cerca esté, más alto me dé. Y bueno, la similitud la definimos como una función que me permite comparar dos estrategias, elemento por elemento, utilizando esa misma noción de distancia. En este caso distancia porque el tablero se presta para hacer este tipo de definición de distancia espacial. Para seleccionar una estrategia dado un problema particular, en este caso sumamos que el tablero está vacío para no meternos en problemas más complejos y que mi meta de búsqueda, como venía acá en el algoritmo, era en este caso el nodo etiquetado con 1. Lo que hace esto es simplemente recorrer cada uno de los nodos de la red, expandir sus sucesores y para cada uno de ellos cuya relevancia supera algún umbral dado, continuar buscando. En el momento que llegue a esa referencia que él tiene, que es, bueno, necesito que me dé todas las posiciones que puedo jugar a partir de 1. Él lo que hace es más bien retornar todo lo que está aquí abajo, que sería todo un árbol de movimientos posibles en realidad. En este caso me daría, bueno, todo lo que puedo hacer a partir de 1 es 1 y 3, 1 y 4, en fin, ahí me daría una cantidad dada según lo que él tenga representado. Bien, algunos resultados preliminares, de nuevo, eso es algo que apenas está, bueno, no apenas, pero está todavía en trabajo. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones de este tipo de representación de estrategias? Bueno, para agentes de aprendizaje por reforzamiento me permite reducir el espacio de estados de forma que en lugar de que tenga que evaluar todas las posibilidades, se introduzca un sesgo y el sistema le diga no, evalúe solo estas mejor. Aproximar funciones de valoración de estados. Eso lo necesita el algoritmo de aprendizaje para poder aprender qué tan buenas son una estrategia u otra.
a través de esas funciones de similitud y ese valor que tiene asociado a cada estrategia, se puede entonces aproximar según sea relevante ese valor para una configuración dada, ¿no? Extraer conocimiento fácilmente. El conocimiento es simbólico acá, estamos usando pues pares, que es exactamente lo que uno utiliza dentro del juego. Eso es útil para otros paradigmas que después les voy a contar más también. E implementar aprendizaje en línea, es decir, no se necesita una etapa previa de entrenamiento para poder después usarlo, sino que se puede usar sobre la marcha y además pues progresivamente continuar el aprendizaje. Se realizaron 2 tipos de pruebas, una orientada al rendimiento computacional, es decir, a la eficiencia en creación y selección de nuevas estrategias, y otro relacionado con el sistema de aprendizaje por reforzamiento que utiliza esta representación. Como les digo, son algunos resultados preliminares que tenemos, pues que se hicieron para poder presentarles el trabajo que teníamos. Esta prueba de acá se hizo con un conjunto de movimientos generados aleatoriamente para poder agregarlos en masa y recuperarlos en masa, lo cual nos dio los siguientes valores, que en realidad el tiempo de creación es muy corto, el tiempo para incluir una nueva estrategia dentro de la red, en este caso, independientemente del tamaño, es siempre muy bajo, estas están en orden de milisegundos, unos 6 milisegundos. El tiempo de selección o recuperación de estrategias, independientemente de la cantidad, en este caso pues son hasta 29 para una red con 2000 estrategias, pues es bastante corto también, 341 milisegundos por estrategia. Esto lo que nos faculta es a usarlo precisamente como una arquitectura de aprendizaje en línea, que no necesito primero generarlo con horas de aprendizaje para luego poder utilizarlo. Las otras pruebas se realizaron en conjunto con ese otro sistema que ya es un agente de aprendizaje con reforzamiento autónomo, exploratorio, etcétera. Eso ya es otra historia larga. No utiliza, eso es lo importante, que no utiliza conocimiento del juego. El agente lo descubre, las transiciones, descubre las estrategias por sí mismo. Lo único que tiene modelado son las acciones posibles, que en este caso es cuál es el rango posible de celdas que puede jugar. Y bueno, algo que fue interesante en sí mismo, que fue un algoritmo de finalización, de determinar, dada una configuración del tablero, si constituye o no una condición final o no. El aprendizaje por reforzamiento es semejante a la prueba y error, entonces la idea es esa, que el algoritmo, que la gente pueda descubrir todas esas relaciones y transiciones por su propia cuenta. Se realizó un entrenamiento muy corto para de nuevo poder traer algo de resultados. 2.500 episodios, es decir, 2.500 juegos. Se les puso a un par de agentes competitivos usando una estrategia que se llama self-play, que es que comparten la representación de conocimiento, pero juegan competitivamente usando los criterios de racionalidad que tienen. Para hex de 8x8, es decir, 8 celdas por 8 celdas. Bueno, al final de los 2.500 episodios se lograron extraer unas 2.204 estrategias, longitud promedio 43 movimientos. Si la gente estuviera agotando aleatoriamente todo el tablero hasta que de repente por casualidad ganó, pues 8x8 serían 64 movimientos por episodio. Sin embargo, el aspecto importante por destacar es que a pesar de la complejidad de estados del juego, que sería n cuadrado factorial, cantidad de estados posibles para un tablero de n por n, bueno, de n, sí, los agentes logran jugar y extraer estrategias por cuenta propia, ¿no? Ahí yo no intervengo para nada, él lo hace solito. Y dada la cantidad de estados posibles, eso sí, hay que tomar en cuenta, para que juegue bien se necesita mucho más entrenamiento. Como algunos antecedentes, ese tipo de paradigma de aproximación de funciones con otras arquitecturas se ha hecho antes aplicado a juegos, por ejemplo, juegos con azar como el backgammon. Hay un sistema muy famoso que se llama TD Gammon, que para llegar a jugar, claro, aprendió por su propia cuenta, de nuevo, con aprendizaje por reforzamiento, aprendió a jugar como los expertos internacionales de la época, pero requirió en el orden de millones de episodios de entrenamiento. Entonces, de todas maneras, si comparamos el espacio de estados de n por n cuadrado factorial versus 2200, pues no es representativo, es una fracción insignificante hasta el momento. Entonces, algunas de las cosas que podemos concluir de este trabajo: en primer lugar, bueno, la propuesta es una generalización de otras estructuras conocidas, sin embargo, se trabajó en reducir la complejidad espacial
y mejorar el rendimiento. Algunas de esas representaciones semejantes pues, son muy redundantes y requieren mucha memoria. La arquitectura es dinámica, apta para el aprendizaje en línea, es decir, que no requiere etapas de entrenamiento previo, lo cual es un área de investigación abierta, como lo destaca, se llama Gerald Tesauro, que es el autor de ese artículo muy paradigmático en el aprendizaje por reforzamiento. Entonces, es una propuesta específica para aprendizaje en línea con aprendizaje por reforzamiento. Y bueno, la importancia de que el conocimiento sea comunicable es que este tipo de representaciones son requeridas en otros paradigmas, por ejemplo, planificación automática y sistemas de control autónomos en robots cognitivos, por ejemplo. Se necesita que tengan la capacidad de justificar las cosas que están haciendo y poder extraer esos planes. Entonces, de ahí que ese conocimiento sea no solo subsimbólico, sino comunicable para seres humanos. Y eso es todo. No sé si tienen preguntas.